Hola, ¿cómo están todos? Avísenme si me escuchan. Buenas noches, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Para iniciar tenemos algo bastante especial antes de darle inicio a nuestro ponente estrella. Y es que tenemos una actividad bastante chévere para ustedes para romper un poquito el hielo. ¿Están listos? Los veo un poquito Hola, callados el Glendy. día de hoy. Sí, Hola, ya perfecto. comenzaron por aquí a saludar. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, hola, hola. Bueno, como podrán ver en sus pantallas, hoy tenemos una actividad rompehielo bastante divertida, sencilla, pero poderosa. Y es que vamos a tener de invitados a dos adivinanzas el día de hoy, la tarde lluviosa del día de hoy. Y la primera es la siguiente. Las normas son las siguientes. Pueden escribirlo por el chat o pueden abrir sus micrófonos y sencillamente dar la opinión o lo que consideren ustedes que es la respuesta correcta. Y la primera adivinanza dice así. ¿Qué juguete es el más egoísta? Vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué juguete es el más egoísta? El uno. ¿Cuál? El uno, ¿no? No, bueno, el 1 es un juguete o un número. Ah, A un ver. juguete. No, es el juego del uno. Ok, no es ok. Ah, ok. No, bueno, estuvo válido, estuvo válido. Pensé que era uno un número. Bueno, estuvo válido, pero El no, no es la yo-yo. respuesta correcta. Hola, el yo-yo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Rafael. Bien, Rafael. Y es correcto. El juguete más egoísta es el yo-yo. Vamos con la segunda adivinanza. Y dice así. Siempre va por la tierra sin ensuciarse. ¿Qué es? Vamos a ver. Siempre va por la tierra sin ensuciarse. ¿Qué es? No sale buscarlo en internet. Ojo, ojo. Vamos a ver qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre? Está difícil, dice Alba. Pero pensemos, pensemos. A ver. Siempre va por la tierra sin ensuciarse. ¿Qué es? Vamos a ver qué piensa Andrea, La Omar. sombra. Bien, Aymar. Prométeme que no lo buscaste en internet. No, le pregunté a mi mamá. Bueno, usaste un comodín. Medio trampa. Medio trampa, ¿verdad? Medio trampa, medio trampa. Bueno, muchísimas gracias por participar. A continuación vamos ya en materia. Como pudieron ver a lo largo de los grupos y de estas semanitas, hoy vamos a tener una ponencia bastante especial y es que nos acompaña hoy Irving Briceño. Él es emprendedor social, cofundador y director ejecutivo de 1001 Ideas para mi país y Cultura Lírica, cofundador del Foro Permanente de Juventudes, además es joven agente de cambio de Achoca, Global Shaper del Foro Económico Mundial, One Young World Ambassador, lo siento por mi inglés, de la comunidad global del Social Impact Leaders, Tendro, licenciado en Comunicación Social egresado de LUCAP en 2015 y además tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Así que es un placer para nosotros tener el día de hoy a Irving Briceño, que nos va a estar acompañando en la ponencia. Adelante, Irving, bienvenido a Generación Kratos. Un placer tenerte acá con nosotros. Hola Glenis, hola a todos, gracias por la invitación y bueno, nada, yo encantado de participar, de sumarme a la generación Kratos, así que nada, muy contento de estar el día de hoy y bueno, hoy estaremos conversando acerca de la comunicación. Como saben, lo decía Glenis en mi introducción, soy comunicador, entonces bueno, voy a volver al génesis de mi carrera y espero que me puedan acompañar en este proceso para producir discursos que motiven, que influyan,
que persuadan en definitiva. Permítanme hacer la presentación de pantalla y me confirman si la ven, ¿ok? Pareciera que ya se ve, ¿correcto? Sí, la vemos perfecto, Iris, perfecto. Buenísimo. Bueno, lo primero que quiero preguntarles, más allá de hacer una definición formal, lo primero que quiero preguntarles, además contento de ver que es un grupo tan participativo, es ¿qué es la comunicación? Pueden utilizar las mismas reglas que para las adivinanzas. Lo pueden escribir por el chat o pueden abrir su micro y dicen, bueno, en su opinión, ¿qué es la comunicación? Aquí se vale buscarlo por internet, pero no es la idea, ¿ok? Es un diálogo entre dos o más personas, básicamente. Ok, gracias Aymar. Un diálogo entre dos personas, básicamente. Sí, pudiese ser. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo? ¿Difiere? Para mí es la transmisión de pensamientos, opiniones, conceptos, de todo aquello que querramos compartir con los demás. Gracias, Alba. Transmisión de pensamientos, ideas, con otra persona, ¿no? Con un interlocutor. Válido. Una tercera definición que esté por allí, que a alguno le interese compartir. ¿Sí? ¿Alguna más? Vamos aquí, en el chat tenemos algo. Vamos a ver qué dice el chat. No logro ver el chat. No sé si fue que desapareció el mensaje o simplemente no puedo verlo. Glenis, ¿me ayudas? ¿En el chat apareció algo? Sí, O... casualmente era mi opinión. Decía, es la transmisión de información de una persona a otra. Ok, la transmisión de una información de una persona a otra. Sí, pudiese decir que, bueno, que la definición que compartió Aymar, que compartió Alba, que compartió Glenis, bueno, pueden ser definiciones precisas de lo que es la comunicación. Sin embargo, quisiera responder esta pregunta con otra pregunta, y es si alguno se ha puesto a pensar en qué palabra se forma si leemos las cinco primeras letras de la palabra comunicación. Sencillo, ¿no? Común. La comunicación es poner en común información, con lo cual podemos transmitir ideas, pensamientos, podemos interactuar con una persona externa a nosotros y que esa idea pueda cumplir su propósito, ¿no? La otra persona lo puede entender, ¿sí? Cuando no somos capaces de colocar información en común, puede que haya comunicación, pero esa comunicación no es del todo efectiva, ¿sí? Para que la comunicación cumpla su propósito, tiene que ser efectiva, es decir, tiene que poner elementos en común que sean comprensibles, ¿sí? La comunicación está mediada por una serie de componentes, ¿no? Lo primero que hay que decir de la comunicación es que para autores como Wiener y Merenheim, que construyeron una fórmula que denominaron la fórmula del 55-38-7. En esta fórmula ellos plantean que la comunicación está mediada por tres componentes. El primero es el lenguaje corporal, en segunda instancia está el tono de voz o el paralenguaje, y el tercer componente son las palabras que decimos. Esos tres elementos se conjugan o se combinan para que haya comunicación y sobre todo comunicación efectiva. Y la fórmula se llama 55-38-7 porque ellos le otorgan 55% de la comunicación a nuestro lenguaje corporal, el 38% a nuestro paralenguaje, que ya vamos a ver qué es eso que entendemos por paralenguaje, y solo el 7% a lo que decimos, a lo que realmente decimos. Pareciera que esta tesis, que por supuesto tiene sus adeptos y sus detractores, como toda hipótesis o como toda teoría, pareciera que va o que es un contrasentido con
la importancia que le damos a nuestra palabra. Pareciera que nuestra palabra o lo que decimos es muy importante cuando estudios demuestran o la evidencia demuestra que no necesariamente es así. Por eso, quería empezar esta conversación con dando una aproximación, una definición de la naturaleza y el alcance del lenguaje no verbal que dentro de esta tesis que acabo de presentar tiene el mayor peso. Según Miles Peterson, la comunicación no verbal es el envío y o la recepción de información e influencia, y esa palabra es clave, a través de la apariencia física y la conducta no verbal. La conducta no verbal la podemos, a su vez, desglosar en tres componentes. El primero es la kinesia, luego está la imagen personal y luego está la proxemia. Estas palabras pueden parecer raras, extrañas, a lo mejor no las escuchamos en el día a día, pero las utilizamos. Eso se los puedo garantizar al 100%. ¿Qué entendemos o qué podemos encontrar dentro de la kinesia? En la kinesia encontramos las expresiones faciales, encontramos el paralenguaje, nuevamente aparece el paralenguaje, encontramos la postura, encontramos los gestos, encontramos la áptica. Las expresiones faciales es el indicador emocional más importante que tiene el ser humano, ¿sí? Es la forma más directa en la que podemos comunicar. Les pongo un ejemplo, a lo mejor en una situación familiar o en una conversación con su pareja que algo les preocupa, ¿sí? Algo les está atormentando, tienen una preocupación que puede ser de trabajo, una entrega pendiente, y no han dicho una palabra, pero esa persona que nos conoce, esa persona que regularmente nos ve y que tiene una idea de cómo nos comportamos habitualmente, solo con ver un gesto de nosotros puede preguntarnos, ¿te pasa algo? ¿Todo está bien? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Por qué? Porque se lo dijimos explícitamente. No, pareciera que no. Con total certeza no fue así. Fue a través de nuestras expresiones faciales. Entonces es un indicador muy potente de la comunicación. Luego está el paralenguaje, que tiene que ver con el ritmo, con las pausas, con el tono de nuestra voz, que tiene un alto poder de influencia a la hora de construir discursos. De hecho, existe la creencia generalizada que las personas que son buenos oradores porque tienen excelente paralenguaje. Y sobre todo asociamos un muy buen paralenguaje a ese tipo de discursos que no tiene baches, que no tiene interrupciones, que las pausas son pensadas o que hay pocas pausas, ¿no? Y la verdad es que eso no necesariamente convierte a un orador en un buen orador. Sí es importante el paralenguaje, pero hay otras formas de enfocar el paralenguaje u otras formas de utilizarlo que pueden ser importantes a la hora de construir discursos. Luego tenemos la postura. Y la postura indica mucho de la confianza, la seguridad que nosotros tenemos con respecto a lo que estamos diciendo. Posturas erguidas, hombros hacia atrás, comunican seguridad, comunican confianza, comunican dominio del tema, mientras que posturas retraídas, posturas encorvadas, indican que, bueno, que lo que estamos diciendo o no sea cierto o nos genere duda en lo que estamos diciendo. De hecho, al terminar esto, vamos a hacer un ejercicio muy breve para encontrar la postura ideal a la hora de construir discursos. Luego tenemos los gestos, que los gestos, hay dos tesis importantes con respecto a los gestos, o dos ideas que tienen amplia aceptación. Una, que hay unos gestos que están, sí, están integrados a nuestro ADN, son gestos que vienen incorporados en nuestra codificación genética, sobre todo los gestos asociados a poder, a orgullo, pareciera que no los aprendemos, pareciera que al momento en el que nacemos, en el momento de nuestra concepción, ya esos gestos están incorporados en nosotros. Mientras que hay una serie de gestos que sí aprendemos, que sí son parte del modelaje social y que pueden ser
importantes a la hora de que nuestro mensaje llegue y llegue para que esos elementos que estamos colocando en común, recuerden aquella definición que hacíamos de la comunicación, esos elementos que estamos poniendo en común sean entendidos por todos nuestros escuchas, ¿no? Por nuestra audiencia. Y por último, está la áptica, que la áptica es el estudio científico del tacto. Y el tacto es importante cuando estamos hablando de comunicación efectiva, porque un leve toque en posiciones no comprometidas, como estrechar la mano, como posar nuestra mano en el hombro de una persona, sellar las manos cuando las estrechamos, pueden dar esa sensación de cercanía, de confianza, de seguridad. Aquí hago una pausa muy breve para hacer este pequeño ejercicio que les decía hace un momento. Ustedes en este momento, entiendo, si su internet lo permite, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me están viendo, están viendo mis gestos, están viendo mis expresiones, por supuesto mi paralenguaje lo están escuchando, se pueden hacer una idea de, bueno, cuánta seguridad tengo acerca de la información que estoy compartiendo en este momento. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ven algún rectángulo en mi pantalla? Sí, además de la imagen que están viendo, ¿hay un rectángulo o un triángulo en mi pecho? Sí, pueden hacer con las interacciones de Zoom, decir si no, o lo escriben en el chat, o lo que consideren. O no me dicen nada, tampoco hay problema con eso. ¿Sí? ¿Ven algo? ¿Ven un triángulo aquí o ven un rectángulo en mi pecho? Bueno, no sé, pareciera que están tímidos. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que no, que efectivamente no hay ni un rectángulo ni un triángulo en mi pecho. Sin embargo, les hago esa pregunta porque en teoría de la comunicación, en la construcción de discursos de impacto, de discursos no solo persuasivos, sino de discursos informativos, discursos de entretenimiento, discursos argumentativos y discursos persuasivos, se utiliza la técnica del triángulo invisible o del rectángulo invisible, ¿sí? Que es una técnica que dice que todos los oradores tenemos, incluso todos los seres humanos, a la hora de construir un discurso, deberíamos considerar el triángulo o el rectángulo invisible. Es la misma teoría, solo que dependiendo de los autores tiene un nombre diferente. Hablemos del triángulo. El triángulo es la idea de que hay un triángulo invisible que se forma desde la barbilla hasta la cintura, ¿sí? Del orador a la hora de dar un discurso. Y la persona debería comportar gestos, debería comportar postura en el marco de ese triángulo. No debería salirse de ese triángulo. Pasa lo mismo con el rectángulo. Ese rectángulo va desde nuestra barbilla hasta nuestros hombros y de los hombros baja hasta la cintura. Y en el marco de ese rectángulo, de ese triángulo, se mueven nuestras manos, se mueven los gestos que hacemos, las posturas que adoptamos. Y eso tiene que ver con seguridad. Si yo, por ejemplo, estoy dando este discurso y empiezo a mover las manos fuera de ese triángulo, de ese rectángulo invisible, estoy comunicando una actitud beligerante, una actitud violenta, una actitud que no muestra pausa, que no muestra cautela, sino que intenta desde ese cerebro más reptil mostrar fuerza, sacar pecho, demostrar que de alguna forma lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo acaloradamente. ¿Y por qué saber el dominio de esta técnica es importante? Porque si yo a lo mejor quiero hacer un discurso que apele a la razón, no debería utilizar ese tipo de gestos porque no hay una coherencia entre lo que estoy diciendo y mi lenguaje no verbal. Si por el contrario yo estoy haciendo un discurso que apele a la emoción, que apele a la efervescencia, que apele a la emocionalidad, probablemente voy a necesitar romper
ese triángulo o ese rectángulo invisible, porque es una forma de exhibir o mostrar que esa pasión que estoy transmitiendo con el discurso también lo creo, también es parte de la emoción que yo estoy viviendo y es una forma importante de conectar. Luego está la imagen personal. Si yo de repente llego a esta conversación con una bata de médico y escuchamos que Glenis lee mi biografía y no hay nada asociado a la medicina, puede ser o pueden surgir dos pensamientos, o esta persona es un ridículo o qué está haciendo, es decir, nos va a generar extrañeza sí, como ese atuendo, ¿no? La imagen personal también comunica. Y por último está la proxemia, que tiene que ver con el dominio que tenemos de la escena, es decir, cómo nos desplazamos en el espacio discursivo, cómo podemos entablar o cómo podemos construir espacios de seguridad, espacios que demuestren dominio de la escena y no un caminar nervioso en el cual no vamos a poder transmitir efectivamente nuestras ideas porque vamos a estar más preocupados por movernos incesantemente por un espacio determinado. En el caso de la proxemia, vale la pena completar la idea del triángulo invisible o del rectángulo invisible, que tiene que ver con la postura o cómo plantamos nuestros pies a la hora de construir un discurso. Pareciera que la postura puede darnos seguridad a la hora de construir un discurso. Esas posturas que son, por ejemplo, cerradas, ¿no? Que tenemos las piernas muy juntas o que tenemos las piernas cruzadas a la hora de dar un discurso, puede ser nuestra peor debilidad a la hora de transmitir un mensaje. No porque no lo sepamos, no porque estemos inseguros, sino porque la postura, cómo nos posicionamos ante la audiencia, ya genera una inseguridad. O posturas excesivamente abiertas, con las piernas muy abiertas, puede ser también transmite la misma inseguridad. Por el contrario, si soy capaz de posicionar mis pies perpendiculares a mis hombros, voy a estar muy bien plantado sobre tierra. Y cuando estoy muy bien plantado sobre tierra, soy capaz de transmitir seguridad, de transmitir confianza, de transmitir credibilidad, de transmitir experiencia. Entonces, a la hora de construir un discurso, piensen sobre todo en la postura. Y esa postura relajada, pies perpendiculares a mis hombros, unos hombros hacia atrás, y el dominio o el manejo de las manos dentro de este rectángulo invisible va a hacer que conecte con la audiencia, que transmita seguridad, que transmita credibilidad y que esas personas ya tengan el camino allanado para creer en lo que digo y seguir lo que yo les propongo que sigan como curso de acción. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, amenazas? Por favor, si voy muy rápido o si algo no queda claro, el chat está habilitado y estoy atento a cualquiera de sus intervenciones. Habiendo hecho esta introducción, que fue una introducción bastante rápida, vale la pena diferenciar el discurso de de la construcción o de lo que normalmente hacemos en el día a día, ¿no? Incluso en la definición decían que, bueno, la comunicación es el diálogo o el intercambio de ideas entre dos o más personas, el intercambio de pensamientos, pero no es lo mismo tener un diálogo que construir un discurso, ¿sí? Y eso es importante tenerlo presente. Aquí hay unos elementos importantes a destacar. El primero es la conversación, ya sabemos, hay un diálogo entre dos o más personas, eso quiere decir que hay un emisor que codifica un mensaje, que lo transmite por un canal, ese mensaje es decodificado por el receptor y luego hay un proceso de retroalimentación, donde el receptor se convierte en el emisor y transmite un mensaje, ¿sí? Allí hay presencia de lenguaje verbal, de lenguaje no verbal. Luego tenemos el lenguaje, que es la capacidad del ser humano y es la construcción de significados.
cabe la pregunta si hay lenguaje animal, ¿sí? Pueden dejar en el chat sus opiniones, yo les adelanto mi respuesta para adecuarnos al tiempo. No hay lenguaje animal. ¿Por qué? Porque el animal no hace una construcción de significados. Si son capaces de comunicarse entre ellos, pero no hay una construcción de significados, es una capacidad netamente humana. Luego tenemos la lengua, que engloba los idiomas, que es el sistema de signos que hemos creado y es un marcador de identidad. Un buen ejemplo de un marcador de identidad puede ser, no sé si han visto la película de Inglourious Basterds o Bastardos sin Gloria, que se las recomiendo. Hay una escena particular donde un agente infiltrado comete un error que compromete la misión en la que está, producto de que no domina el sistema de signos de una cultura en particular, en este caso la alemana. Luego tenemos el habla, que es la materialización de la lengua y que podemos dividirla en cuatro categorías. Está el argot, está la jerga, está el caló y está el dialecto. Por temas de tiempo no voy a detenerme en la explicación de cada uno de ellos, pero el argot es una aproximación técnica asociada a un campo del conocimiento en particular. La jerga es una expresión que conocemos popularmente y bueno, por sus propias características popular. El caló es una depauperación del lenguaje, es una construcción del lenguaje que sobre todo lo vemos presente en los memes, el hola que hace, el hola sin H, el que hace con una K, bueno, allí hay caló, que si se quiere es como va más allá que la jerga, y el dialecto que está asociado a regiones, ¿no? Y por último tenemos el discurso, que en el discurso tenemos una construcción de significados, una construcción de mensajes y hay objetivos específicos. Quiere decir que hay una construcción de mensajes y hay objetivos específicos, que a la hora de construir un discurso, a diferencia de a lo mejor una conversación, en el discurso ponemos especial atención a la audiencia. Recuerden la definición inicial que hacíamos de comunicación. La comunicación es poner elementos en común. ¿Sí? La comunicación efectiva se produce cuando somos capaces de poner elementos en común con nuestra audiencia. Elementos que le permitan a la audiencia verse reflejada. Elementos que le permitan a la audiencia verse representada. Elementos que le permitan a la audiencia sentir empatía. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, ustedes entiendo, son perfiles de liderazgo, seguro están en organizaciones, algunos puede que estén en la universidad, en la representación estudiantil, otros puede que estén en partidos políticos, es decir, son perfiles de liderazgo. Imagínense que yo doy el mismo discurso con las mismas características en los eucaliptos que a lo mejor en la Universidad Central o en la Universidad Simón Bolívar o en la Universidad Católica. ¿La audiencia es la misma? No. ¿El discurso debe ser el mismo? No. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos que tiene ese discurso deben estar sustentados en la audiencia. ¿A quién le hablo? Si tengo presente a mi audiencia, soy capaz de construir discursos que son efectivos, ¿sí? Porque ponen elementos en común. Entonces, pudiésemos pasar, ya, esto se quedó pegado. ¿Qué es el discurso? Bueno, aquí hay una definición, si se quiere, más formal de lo que entendemos como el discurso. Es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer al oyente. Vamos a ver que esto se volvió a quedar pegado. Ajá. Discurso para influir o persuadir. Poco siento que voy corriendo, pero el tiempo sé que es importante, ¿no? Solo tenemos una hora para explorar la comunicación, que es un tema profundo, diverso, amplio, que pudiese tomarnos un semestre entero
entender la comunicación y construir discursos que influyan o que persuadan. Pero llegando a, si se quiere, este elemento, el elemento crítico que me fue solicitado por todo el equipo de Generación Kratos y Voto Joven. Bueno, ¿cómo construimos discursos para influir? ¿Cómo somos capaces de persuadir a las personas? Vale la pena preguntarnos qué es la persuasión, ¿sí? ¿Qué entendemos por persuadir? Persuadir es conseguir que los demás, es decir, la audiencia, esté de acuerdo con lo que digo, es conseguir que hagan lo que quiero que hagan, es conseguir que piensen lo que quiero que piensen, es conseguir que sientan lo que quiero que sientan. ¿Sí? Eso implica mucho. Implica cambiar los patrones de comportamiento de las personas. ¿Y es posible con las palabras? Bueno, según lo que hemos visto el día de hoy, la respuesta es no. Hay que apalancarse en otras cosas. Hay que apalancarse en un lenguaje no verbal muy claro y muy bien cuidado, que ponga en atención desde la áptica hasta el paralenguaje, pasando por supuesto, los gestos que hacemos. Importa cómo nos vemos, importa nuestra imagen personal e importa cómo nos movemos en el espacio. Pero además, es importante para construir este tipo de discursos tres elementos importantes: la lógica, la emoción y la experiencia o la autoridad. Desmond Tutu decía que el lenguaje es muy poderoso porque no solo describe la realidad, sino que también crea la realidad que describe. Es decir, por más que la situación sea caótica, la situación que estamos intentando relatar, nosotros podemos construir discursos que nos permiten imaginar una realidad diferente, una realidad donde el caos se ha apaciguado, donde se ha construido un nuevo orden, donde en definitiva hemos sido capaces de construir una nueva realidad, que sí que va a demandar acciones, pero que sobre todo va a demandar convencimiento de la audiencia, es decir, que esas personas que nos escuchan, esas personas que nos ven, se adhieran a lo que estamos diciendo. Entonces, describamos un poco estos tres elementos para construir discursos que influyan, discursos persuasivos. El primero es la autoridad, ¿sí? Si, supongamos, ustedes están haciendo inversiones en criptos, ¿sí? En criptomonedas. Es decir, bueno, están buscando algún mecanismo que les permita preservar su dinero o hacer una inversión a largo plazo. Ahorita pareciera que se parece más a una inversión a largo plazo que en preservar sus activos, a propósito de que los criptos han caído en cuanto al valor que en su momento se llegó a pagar en el mercado. Y en igualdad de condiciones, usted tiene un asesor financiero, una persona que tiene, digamos, 60 años y una persona que tiene 22, ¿sí? Al ser una inversión de cripto, ¿a quién escogería usted? ¿Sí? Lo pueden decir en el chat. Si no solo es una pregunta retórica, lo pueden responder en el chat. La intención es que esto sea una conversación. Igual me adelanto y les doy la respuesta. Con el preámbulo que acabo de hacer, pareciera que usted escogería a la persona de 22 años. Y le digo por qué. Porque esa persona es joven, porque esa persona tiene con total seguridad mayor predisposición al riesgo, porque esa persona está interesada en acumular experiencia asociada al cripto, que una persona de 60 años puede que no tenga, porque bueno, es una persona conservadora, es una persona que ya acumuló riqueza y que probablemente vería esto con escepticismo.
Por supuesto, estoy hablando de estereotipos. Les pongo otro ejemplo. Misma inversión financiera, pero no es en cripto. Una persona tiene 18 y la otra tiene 55. ¿A qué persona escogería? Le doy la respuesta. Escogería la de 55. ¿Por qué? Porque la experiencia le va a ser mejor asesor. Es decir, estoy haciendo una inversión en, en inmuebles, o estoy haciendo una inversión en algún otro, en algún otro campo de la economía que pareciera que esta persona de 55 años, bueno, tiene mejor dominio de cómo funciona el mercado, tiene mayor experiencia y en consecuencia la experiencia va a motivarle a usted a que usted escoja a esa persona como asesor, como su asesor financiero. En consecuencia, la experiencia es uno de los motivadores de la autoridad. Otro de los motivadores de la autoridad es que las personas solemos asumir que mientras más iguales sean las personas que nos hablan, mayor capacidad de entendernos tendrán esas personas, de asesorarnos. ¿Y dónde podemos encontrar esas similitudes? Prácticamente en todas partes. Las podemos encontrar en la edad, en el sexo, en el puesto de trabajo, en la procedencia, en las experiencias. Si usted, por ejemplo, está hablando ante un grupo de líderes, bueno, vale la pena, y usted es líder, tiene que comentarlo. Vale la pena que destaque su experiencia de liderazgo. Si está hablando ante un grupo de padres y usted es padre, dígalo. Si usted, por ejemplo, va a una universidad y usted es egresado de esa universidad y está dando un discurso en esa universidad, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque eso crea un terreno de empatía, crea un terreno de entendimiento, crea un terreno de similitud que contribuye con con la autoridad, con la construcción de un perfil de autoridad, que contribuye a que la persona crea lo que estoy diciendo. Y ese es el primer paso para influir. Luego debemos apelar a la lógica. Un segundo componente a la hora de construir discursos persuasivos o discursos que influyen. Se tenía la idea que la argumentación hacía prácticamente cualquier interacción comunicativa en una interacción creíble. De hecho, cuando escuchamos alguna sentencia, alguna opinión, algún contenido que dentro de nuestros referentes y dentro de nuestras creencias, dentro de nuestro background, carecen de sentido, bueno, nos va a costar mucho más creerlo, ¿sí? Entonces, la lógica es importante y siempre es una buena idea a la hora de construir discursos que influyen, discursos que nos permitan argumentar nuestras posiciones. Aquí, un paréntesis, antes se creía que cuando construíamos discursos o cuando construíamos situaciones comunicativas donde había capacidad o donde había espacio para que la audiencia nos interpelara, cuestionara lo que estábamos diciendo, estábamos logrando convencer a la audiencia. La verdad es que se ha estudiado en profundidad y resulta que es lo contrario. Mientras menor espacio para la interacción tiene la audiencia a la hora de construir discursos persuasivos, mayor capacidad de influir tenemos, ¿sí? Eso es importante, es relevante. Más allá de entrar en una situación de dimes y diretes, pareciera que a la hora de construir discursos persuasivos es incluso tomar o estar un paso adelante de nuestra audiencia y responder las preguntas que ellos puedan tener antes incluso de que la hagan. Y para eso debemos apelar a la lógica. Cuando apelamos a la lógica siempre es bueno, acudir a fuentes de información que sean fiables. Hoy por hoy tenemos una sobregeneración de estudios y no es lo mismo decir que este estudio fue avalado por el MIT, a decir que este estudio lo saqué de Wikipedia. Es decir, la referencia
o la fiabilidad de la fuente importa. Y cuando hablamos de lógica, no solo importa la argumentación que hacemos, sino cómo evidenciamos esa lógica, ¿no? Cómo mostramos esos estudios. Si yo, por ejemplo, le digo, mire, yo tengo 10 años de experiencia en el emprendimiento social, bueno, eso puede ser cierto, pero es diferente si les digo, mira, conozcan el trabajo de Mil y Una Ideas, donde hacemos esto, donde hemos logrado esto y esto otro. Mostrarlo siempre, perdón, va a ser importante y va a construir ese terreno ideal para que nuestro discurso llegue y cumpla su objetivo. Que en este caso, el objetivo específico que perseguimos en este tipo de discurso es la influencia, ¿sí? Es construir un discurso donde, recordemos, cambiamos las acciones de las personas, logramos que actúen como queramos que actúen, logramos que se incorporen a ideas que queremos que se incorporen. Y por último, tenemos la emoción. La emoción es una parte fundamental de un buen discurso persuasivo y muchas veces o la dejamos fuera o la sobreexplotamos. Es decir, somos excesivamente emocionales o dejamos completamente la emoción fuera. Y para que haya persuasión, debe haber emoción. Y debemos escoger cuáles son esos argumentos emocionales que son parte de nuestro discurso. Si, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de discursos para persuadir, discursos para influir. Imagínense que yo les estoy contando todo esto y en vez de decirle, bueno, ¿cuáles son estos elementos importantes a la hora de construir discursos persuasivos, como son la autoridad, la lógica y la emoción? Imagínense que toda la conversación hubiese ido alrededor de qué tipo de tipografía o qué tipo de color pudiésemos utilizar para crear presentaciones influyentes. Eso es importante, sin duda, puede ser importante, pero en términos de importancia, de empatía, de relevancia, pareciera que a ustedes les puede interesar, al ser perfiles de liderazgo, saber, bueno, cuáles son esos elementos que deben considerar a la hora de construir un discurso, ¿sí? Luego, qué tipo de tipografía, a lo mejor va a depender del tipo de presentación, o lo pueden buscar en un video de YouTube que no les va a tomar excesivo tiempo. Entonces, cuando escogemos esos elementos emocionales, esos argumentos emocionales, es importante que pensemos en la audiencia, que pensemos en nuestra historia personal. Si tenemos una historia personal que puede sensibilizar a la audiencia, utilicémosla, ¿sí? Las historias emocionales tienen un potencial brutal, increíble para hacer que las personas se identifiquen con lo que estamos diciendo y también nos permiten transmitir conocimiento. Consecuencia, tenemos, de hecho, discursos construidos sobre la emoción, como el storytelling, que intenta crear un paralelismo de nuestra historia personal con la situación que estoy intentando construir, con la situación que estoy intentando explicar, para que finalmente nuestro discurso pueda generar la sensibilización, pueda generar la empatía necesaria y que esa persona que me está escuchando, que me está viendo, pueda ser parte de mi discurso y en consecuencia me permita cumplir mis objetivos. Involucrar los sentidos también resulta especialmente importante, ¿sí? Normalmente los discursos, y aquí estamos, bueno, en una presentación por Zoom, tenemos solo dos estímulos, el auditivo y el visual, pero si hubiésemos dispuesto de más tiempo, a lo mejor hubiésemos podido hacer ejercicios que me hubiese permitido explorar los otros sentidos, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, que son situaciones que los van a trasladar como audiencia a otro espacio y que les van a permitir sentir empatía con lo que yo estoy relatando y en consecuencia ese proceso va a permitir que yo cumpla mi objetivo, que es persuadirlos acerca de una idea, lograr que el conocimiento llegue y llegue de manera efectiva. Ya para cerrar y dar paso a preguntas,
simplemente decirles que lo más importante a la hora de construir un discurso influyente, un discurso persuasivo, es considerar a la audiencia. Ese es el primer paso. Si no sabemos a quién le hablamos, estamos construyendo un discurso que no tiene claro cuáles son sus objetivos específicos, que no sabe qué quiere lograr en la audiencia y en consecuencia es un discurso que se presenta sin bases. Lo podemos hacer con las formas adecuadas, utilizando la kinesia, la proxemia técnicamente adecuada, sí, pero probablemente ese discurso no va a cumplir sus objetivos. ¿Por qué? Porque no considero a la audiencia. Segundo, que consideren la autoridad, cómo construyo autoridad, que consideren la lógica, cómo presento situaciones que parecen verosímiles, que parecen reales, que parecen lógicas, en definitiva, cómo logro que las personas se suscriban o se incorporen a esta argumentación que estoy presentando. Y tercero, la emoción. ¿Cómo presento la emoción? ¿Cuáles son esos elementos emocionales que voy a presentar en mi discurso? Y cómo logro que la audiencia sienta empatía con esas emociones para que, en definitiva, pueda hacer o pueda yo cumplir esos objetivos que me he trazado con mi discurso. Cierro con un hecho, un fun fact de Martin Luther King Jr., que ha construido uno de los discursos más memorables de la humanidad, que es I have a dream, yo tengo un sueño o tengo un sueño, que es un discurso fantástico, es un discurso increíble, un discurso que está a la altura de apología, que está a la altura de la toma de posesión de Kennedy en el 61, un discurso memorable. Bueno, el fun fact de este discurso es que no fue un discurso que se hizo únicamente a las afueras del Congreso, de la Casa Blanca de Estados Unidos en Washington, sino que Martin Luther King fue construyendo ese discurso en sus sermones en la iglesia, ¿sí? Y fue incorporando ideas, fue desechando otras, fue construyendo un discurso que sobre todo consideraba a la audiencia, consideraba a quién le estaba hablando, que tenía un objetivo muy claro y logró construir un discurso que pasó a la posteridad, que logró crear una base de apoyo sólida para que los derechos civiles de los negros en Estados Unidos fueran reconocidos con la firmeza que merecían y con el respeto que merecían. Y les cuento esta anécdota porque fue eso. Fue un orador lo suficientemente inteligente para considerar a la audiencia y puso desde la emoción hasta la autoridad, pasando por la lógica para construir un discurso que hoy por hoy sigue siendo vigente, que hoy por hoy sigue siendo un sueño de muchos americanos y de muchas personas que se movilizan o se mueven por los derechos de la humanidad. Lo dejo hasta aquí. Creo que 45 minutos, Lenis, exacto, porque creo que comenzamos a las 6:15. Sí, Irving, en verdad, fueron 45 minutos exactos, puntualito. Muchísimas gracias. Yo sé que puede ser bastante complejo dar tal vez toda una carrera que viste como comunicador social en 45 minutos, pero creo que fue bastante digerible, cosas puntuales que nos pueden servir muchísimo, sobre todo para hacer ventanas de liderazgo, tanto en nuestros discursos como en las redes sociales, en los espacios que, bueno, cada uno de esta generación Kratos habita, y es muy valioso para nosotros haber tenido esto tan limpio, tan sencillo, pero con contenido tan importante como nos los hiciste saber el día de hoy. Aquí doy entonces la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar la manito, puede escribirlo por el chat, puede abrir su micrófono. Sin embargo, arriba yo había dejado una preguntita que decía lo siguiente. Cuando estabas comenzando a hablar, hablabas sobre el plantarse cuando uno pues daba algún discurso, ¿no? Cuando estabas hablando del triángulo y del cuadrado. Y aquí yo hice una pregunta. Hay personas que a veces, aún plantados, se mueven mucho con pasos pequeños o con caminares pequeños. ¿Eso está bien? ¿Es recomendable? ¿O más bien denota que hay nerviosismo? Sí. O
¿Cómo lo ves tú? Aun Sí, cuando tienen muchísima seguridad y autoridad, pero bueno, se mueven tal vez un poquito de un lado a otro. ¿Cómo lo sí. ves? Bueno, sobre todo es importante reconocer cuál es el espacio discursivo. Es decir, si yo estoy en un podio que cubre gran parte de mi humanidad, pareciera que no es importante el cómo posiciono las piernas o cómo me muevo o cuáles son esos pequeños movimientos que hago para controlar la ansiedad, porque por supuesto a la hora de dar un discurso público nos genera ansiedad, les pasa a todos. Mercedes Sosa, una de las grandes cantautoras de este país, después de 45 años de experiencia, decía que en el momento en el que ella dejara de sentir mariposas en el estómago antes de salir de un escenario, en ese momento dejaba de cantar, porque ya no le estaba generando la emoción o la pasión que la motivaba a cantar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la emoción, los nervios, el nerviosismo, la ansiedad va a estar presente. Lo importante es reconocer el espacio discursivo. En este caso, en el podio, pareciera que no es importante. Entonces, supongamos que estamos en una tarima o que estamos en un salón donde tenemos una tarima donde podemos desplazarnos. Lo ideal en ese tipo de casos es establecer 3 puntos de atención. Podemos llamar el punto A, que puede estar en el centro de esa tarima, donde tenemos una visión 90 grados de nuestra audiencia. Es decir, estamos de frente con la audiencia, nos estamos mostrando tal cual somos. Y luego podemos tener un punto hacia nuestra derecha y un punto hacia la izquierda. Entonces, intentar que los desplazamientos que hagamos desde ese punto A al punto B sean primero pausados, que lo hagamos con intencionalidad y que una vez hayamos alcanzado ese punto B, ese punto que está a nuestra derecha, o ese punto C que puede estar a nuestra izquierda, nos anclemos en ese momento, ¿sí? Porque eso nos permite tener cercanía física con sí, con una zona de la audiencia, mientras que nos permite mantener contacto visual con el otro extremo de la audiencia. Entonces siempre es importante, solo que en esto a lo mejor no lo podemos graficar, pero sí es importante que si tenemos tendencia a desplazarnos, si tenemos tendencia a movernos a la hora de construir un discurso, bueno, que lo hagamos con propósito y con intencionalidad. No se trata de no movernos, sino que a la hora de que nos movamos, sepamos por qué lo estamos haciendo. ¿Nos ayuda a controlar la ansiedad? Sí. Bueno, fijemos un punto B. Y voy a estar en el punto A, me muevo al punto B. Y luego al punto B voy a regresarme inmediatamente al punto A. No, me voy hasta el punto B. Y desde el punto de B comparto un par de ideas, un par de reflexiones. Soy capaz de mostrarme cercano con parte de la audiencia y luego soy capaz de entablar contacto visual con el otro extremo de la audiencia. Luego regreso al punto A y del punto A me desplazo al punto C. Siempre con conciencia de que lo hago. Hay pequeños truquitos que nos ayudan a controlar la ansiedad a la hora de dar discursos. Hay muchos oradores que, por ejemplo, se llevan marcadores o se llevan bolígrafos. Yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si el bolígrafo hace ruido, va a ser un elemento distractor. Pero hay un truco que poca gente sabe y que poca gente nota, y es el hecho de cuando me posiciono en esa tarima, es que primero estar bien plantado sobre la tarima, es decir, cuando me refiero a que estén bien plantados, es que mis pies estén perpendiculares a mis hombros, y apretar los dedos de los pies. ¿Sí? Nadie lo va a ver porque usted va a tener zapatos, no va a dar el discurso descalzo, ¿sí? Va a tener zapatos. Y va a apretar los dedos de los pies. Eso le ayuda a que toda la tensión y todo el estrés se acumule en la planta de sus pies, en una zona no visible a la hora de dar un discurso y que va a ayudarle a transmitir muchísima seguridad. Hay otro truco que es importante a la hora de entablar eso, cercanía con la audiencia. Por lo general se recomienda que veamos a la persona a los ojos. Yo les sugiero a mis estudiantes, y, que doy clases de comunicación oral en la Católica, que si les da nervio entablar contacto visual, que no están en ese punto donde el contacto visual les nace naturalmente, bueno, pueden mirar el mentón de la persona.
inténtenlo en casa. Ahorita, después de terminar esto, nos despedimos del Zoom, chao, vayan y hablen con su mamá, si está en casa, o con su roommate, o con cualquiera que esté en su casa, y hablen con cierta distancia y véanle hacia el mentón y conversen sobre cualquier cosa y luego le preguntan, ¿dónde te estaba viendo? La persona va a creer que le estabas viendo a los ojos, pero no. Y eso le permite que la audiencia se sienta incluida, sienta que le estás hablando directamente a ellos, a pesar de que usted simplemente está controlando los nervios y la ansiedad que le genera dar un discurso, ¿no? Entonces, siempre hay formas de eso, de conectar con la audiencia, incluso si estamos teniendo nuestra propia batalla interna de, bueno, estoy nervioso, estoy inseguro acerca de esto, no lo tengo claro, no sé si lo dije con las mejores palabras, siempre este tipo de elementos ayudan. Gracias, Irving. Además me gustó que vino con bastantes tips y truquitos esta respuesta. Los invitamos nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, lo puede escribir por el chat o puede abrir el micrófono. Por acá tenemos otra pregunta de Abraham que dice lo siguiente. ¿Cómo un discurso persuasivo puede ser también inclusivo? Y entre paréntesis pone feminista, derechos LGBTIQ+. Bueno, es una pregunta extensa, la verdad, en el sentido en el que hoy por hoy podemos sí, abrir paso a el lenguaje inclusivo con cierta facilidad, ¿no? El hecho de utilizar el género femenino y masculino a la hora de construir discursos es importante, o cada vez se ha normalizado y es bueno, que se haya normalizado el hecho de que, bueno, que podamos reconocer los dos, sí, como los dos géneros. Sin embargo, bueno, está la comunidad LGTBI. Entonces siempre es importante volver y evaluar a la audiencia. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy intentando crear conciencia o crear reconocimiento o crear equidad en un grupo de personas que no le interesa, o que a lo mejor no tiene los elementos para darle el reconocimiento a estas comunidades, es importante que lo incluya, pero no lo incluya a la fuerza, sino cómo construyo situaciones comunicativas donde puedo destacar la importancia de que el lenguaje inclusivo esté presente. En situaciones, si le estoy hablando directamente a la comunidad LGTBI o a la comunidad feminista, es importante que demostremos que somos conscientes y que estamos plenamente conscientes de la importancia de su lucha, de la importancia de los derechos que reclaman, de la importancia de los derechos que se le deben, tanto a las mujeres como a la comunidad LGTBI, y que en la forma discursiva en la que lo pronunciemos esté reflejado. ¿Por qué? Porque de nuevo construimos elementos en común. Por el contrario, y esto no implica que haya aceptación en el statement que voy a hacer. Si, por ejemplo, usted está hablando con un grupo conservador, a un grupo que subestima el lenguaje inclusivo, que subestima las luchas sociales, que hay muchas, y usted está interesado en que este grupo actúe de acuerdo a unos intereses particulares o en alguna forma de que a usted le conviene, o que a usted le interese, o sobre el cual usted quiere influir, es importante que considere que esas personas son conservadoras. Y que en consecuencia construir un discurso que les permita lograr sus acciones. De nuevo, destaco el preámbulo. Eso no quiere decir que haya aceptación en la declaración que acabo de hacer, pero recuerde que el discurso persuasivo lo que busca es que las personas actúen de acuerdo a como nosotros queramos que actúen. Y si lo queremos convencer de que, por ejemplo, voten, o de que, qué sé yo, voten a favor de determinada política, o se abstengan, o qué sé yo, lo que queramos lograr, es importante que tengamos claro ese objetivo, que tengamos claro cuál es la audiencia, y que a partir de allí construyamos una situación comunicativa donde las personas puedan sentir empatía, puedan sentir que hay elementos en común, y a partir de allí seguir el curso de acción que yo les estoy planteando. Por supuesto, aquí pudiésemos entrar en dilemas morales, en el sentido de, bueno, cómo
¿cómo me estás diciendo que mienta o me estás diciendo que manipule o me estás diciendo eh, que omita información? Bueno, podemos ver cómo todo orador, podemos ver a Ben Shapiro o a Dan Shapiro, que son dos personas diferentes, utilizan ambos maestros de la persuasión, cómo utilizan incluso las ideas de personas que se oponen a sus formas de pensamiento para reforzar lo que ellos creen. Entonces siempre, ¿por qué logran eso? Porque son capaces de entender, de situar, de comprender a su audiencia y en consecuencia construir discursos específicos para su audiencia. Los discursos generales por lo general no logran la influencia que esperamos. Hola, ¿cómo Hola, están? Iris, soy Luis, ¿cómo estás? Luis Alberto, amigo. ¿Todo bien? Mira, te cuento. Bueno, yo como que apoyando algo súper importante lo que dices acá. Creo que todo orador, en efecto, al momento de realizar un discurso, debe conocer muy bien el mensaje que quiere transmitir para lograr persuadir de una forma u otra, porque bueno, si no, al final lo que puedes causar es una gran confusión en la audiencia y no llegas al objetivo final que te has planteado. Quizás eso también puede ser una manera de confundir a las personas para dispersarlos, pues también, ¿no? Ahora bien, Irving, una cosa que sí me gustaría que dejara como que puntual a las personas que están acá presentes, ¿nos podrías decir como que 3 cosas puntuales que un orador no puede hacer al momento de realizar un discurso? O sea, que no debería hacer para que todo pueda fluir de una manera correcta. Sí, lo primero es crear prejuicios acerca de lo que quiere comentar. ¿A qué me refiero con crear prejuicios? Bueno, les pongo un ejemplo concreto. Bueno, hoy vamos a hablar de los discursos para influir. La verdad es que la presentación es un poco aburrida, pero creo que podemos lograr hablar sobre discursos persuasivos. Si yo digo eso, ya estoy creando, de nuevo, una preconcepción, estoy de alguna forma sí, destruyendo lo que puedo construir a lo largo de mi discurso. Es decir, cuando creamos esa situación que perjudica nuestro discurso, bueno, es algo que los oradores debemos evitar al 100%. Siempre. ¿Sí? Y ocurre con muchísima frecuencia. ¿Sí? Bueno, esto no es tan interesante, pero se los voy a contar de igual forma. O a lo mejor a ustedes no les interesa esto, pero igual se los voy a compartir. Es decir, si no me interesa, entonces eso quiere decir que no te interesaste tú en lo que yo podía pensar como audiencia y me vas a compartir información. Es decir, la atención del orador, de la audiencia se va a disipar, se va a difuminar, porque ya yo creé esa idea o esa preconcepción acerca del discurso. Hay que evitarlo 100%. Otra recomendación que yo haría es, bueno, si hemos hecho una investigación, supongamos que estamos construyendo un discurso, ¿sí? Presentamos el discurso y, por ejemplo, en el intercambio de preguntas y respuestas nos hacen una pregunta o nos piden que profundicemos sobre algo que no tenemos la información completa o que no estamos seguros o que sí, o que a lo mejor no investigamos con tanto detalle como investigamos el resto de lo que presentamos. Bueno, eso es importante, no aventurarse, ¿sí? Porque toda la credibilidad que has podido construir durante tu discurso lo puedes destruir con una información equivocada, errónea que des en un momento determinado. Siempre es recomendable decir, la verdad es que no domino, no soy la persona adecuada para responder eso, tengo una opinión, no tengo hechos. Es decir, tú puedes aventurarte a responder siempre y cuando destaques que, bueno, que no se tratan de hechos, que no estás hablando con base en estadísticas, que no estás hablando con base en conocimiento comprobado, sino que es tu opinión.
Supongamos que aquí de repente surge, me hacen una pregunta acerca de economía o de política exterior y yo no tengo el dato a la mano. Lo responsable como orador y siempre construye credibilidad, construye autoridad, construye, sí, credibilidad en definitiva, es que yo diga, bueno, esto a lo mejor no soy la persona adecuada para responderlo porque no es mi área de experticia, no tengo datos, pero tengo una opinión. Si te interesa mi opinión, te la puedo compartir. Creo que eso es una forma de demostrar, en principio, humildad, es una forma de demostrar que no es tu interés saberlo todo, es tu interés que lo que estés compartiendo tiene la información verídica, o sea, eso refuerza la información que estamos compartiendo. Entonces lo planteé en positivo, lo que no debemos hacer es responder cosas que no sabemos o que no dominamos. Y un tercer elemento que yo diría que es importante está asociada a los 3 pilares finales, ¿no? Sobre todo que la información que esté presentando sea información que tenga un respaldo legítimo, que sean fuentes fiables, que no, sí, que tenga la certeza como orador que lo que estoy compartiendo es lo adecuado. ¿Qué no debo hacer? Bueno, lo que en cultura lírica llamamos freestylear, ¿no? Como improvisación sin la preparación adecuada. ¿Uno puede improvisar? Por supuesto que sí, claro que sí. Todo orador improvisa, pero improvisa con base en conocimientos que ha construido previamente. Y a partir de allí puede transmitir una opinión como cierta, puede posicionar una idea como verdadera, a pesar de que a lo mejor no tiene todo ese respaldo lógico, argumentativo que se espera. Sin embargo, como ya tiene un background, como ya tiene un conocimiento previo, es capaz de posicionarlo. Entonces, resumiendo, lo que no debemos hacer es, bueno, como lo primero que encontré, con eso me quedé. Sí, y que al final cuando no dominamos la información siempre se ve en nuestro lenguaje no verbal. Si hay algo que nos sorprende, las microexpresiones no las podemos controlar. Las dudas van a aparecer, el paralenguaje se va a transformar y como el paralenguaje se transforma, aunque la persona o la audiencia no lo vea de forma consciente, de forma inconsciente, si ve que hay un cambio. Y eso puede hacer que haya una desconexión entre lo que en principio creías y que a partir de la duda o que pueda tener el orador, bueno, ya dejaste de creer algo que estaba bien encarrilado, bien encaminado en convertirse en una nueva creencia o en convertirse en un nuevo curso de acción. Al final tiene que ver con preparación. Es decir, lo que no podemos hacer, más que en 3, lo resumiría en 1, es no estar preparados. Si estamos preparados, podemos construir discursos que influyan, discursos que persuadan. Gracias, Irving, por, bueno, responder todas estas preguntas. Para nosotros es demasiado valioso haberte tenido el día de hoy acá. Un placer enorme poder llevarnos todos estos tips y todas estas recomendaciones de una persona como tú, que sabemos que en esta área es una persona bastante dura, bastante experta y nos hablas con bastante propiedad. Nuevamente, de parte de todo el equipo de Voto Joven y de la generación Kratos que hoy se está formando junto a nosotros y junto a ti, estamos muy agradecidos de haberte tenido el día de hoy. A todas las personas que nos ven en diferido, nos pueden seguir también pueden seguir a Irving en sus redes sociales. Irving, comparte tus redes sociales para que te sigan, para más tips. Sí, mis redes sociales son Irving Briceno, en Instagram, por allí no comparto tantas cosas de comunicación, pero con completa honestidad, pero sí comparto bastantes cosas en mi trabajo, así que nada, nos podemos seguir por allí y estamos a la orden. Sobre todo Instagram, buenísimo, que es lo que más uso. Buenísimo, buenísimo. Igual todas las personas que están viendo esta grabación en diferido, que también va a estar en YouTube, pueden dejar igual sus preguntas y se las vamos a hacer llegar con mucho cariño a Irving para que las conteste y se las hacemos llegar a ustedes por el grupo de WhatsApp. Nuevamente, muchísimas gracias, Irving, y gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron fieles hasta esta hora con nosotros. Gracias por quedarse. Gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sí. Un saludo enorme y buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.